Sean bienvenidos a Páginas Poderosas. Hoy vamos a hablar de un libro llamado La Biblia de la Medicina China, de Penélope Oddi, que es una guía para conocer un poco el poder curativo del antiguo arte medicinal chino. Este libro aborda la descripción de sus principales fundamentales, incluyendo el equilibrio del yin y el yang, la teoría de los 5 elementos, y nos explica un poco las causas de las enfermedades, los diagnósticos y los métodos para tratar las dolencias más comunes. La medicina china es una medicina de muchísimo tiempo atrás y la teoría dice que se basa en las características de los 5 elementos de la naturaleza. Emplea estos 5 elementos, el yin y el yang, diversos canales energéticos para explicar distintos fenómenos que le ocurren al ser humano, y así se basa para establecer los correspondientes tratamientos, ¿no?, de la medicina. Los principios que lo guían se basan en la observación de las enfermedades y consideran el cuerpo humano como una totalidad y tratan a cada individuo como un ser único, algo muy diferente a lo que podemos ver en la medicina que tenemos hoy día en Occidente, donde todos somos una especie de número que vamos y estamos un ratito con el médico para que nos dé las pastillas o los medicamentos y salimos sin saber qué es lo que nos está ocurriendo en el cuerpo, ¿verdad? Simplemente vamos y tapamos los síntomas y nos vamos a continuar con nuestras vidas. En cambio, esta medicina es distinta porque profundiza un poco en el ser humano y en su relación con la naturaleza, y además lo ve como un ser único, y eso es lo que hace la diferencia. Una vez que obtiene todos esos datos por distintos métodos, se analizan ampliamente, combinando los diagnósticos de las enfermedades con la diferenciación de los síndromes, y pueden detectar desequilibrios sutiles en el cuerpo, y eso permite ofrecer un tratamiento antes de que se desarrolle la enfermedad, constituyendo así una excelente medicina preventiva. En China la medicina tradicional se ha desarrollado desde hace miles de años, pero la sociedad occidental solo ha empezado a familiarizarse con ella a finales del siglo XX, y la mayoría de los libros están escritos en chino. Esta obra, este libro del que estamos hablando, que pertenece a Penélope Oddi, ofrece un cuadro completo de lo que es la medicina y su relación con la salud y las enfermedades. Creo que este libro ofrece una buena descripción de cómo la medicina china entiende la vida y el cuerpo, y proporciona mucha información para los que practican y también para quienes están interesados en la medicina alternativa. Entonces, un poco hablando de cómo comienza esta medicina, se basa en un mito de hace unos 5.000 años, donde vivieron dos grandes emperadores, el amarillo y el rojo. El emperador amarillo enseñó a la raza humana a tejer la seda, a tocar las escalas musicales, a practicar las artes marciales, mientras que el emperador rojo fue el primero en cultivar los 5 granos, el mijo, el centeno, el sésamo y 2 tipos de trigo, introduciendo la agricultura en el mundo y ganándose el título de granjero divino. Este granjero divino fue el primero en hacer té y también saboreó cientos de plantas y minerales para descubrir sus propiedades médicas. La tradición cuenta que, como tenía un cuerpo transparente, podía ver los efectos de las distintas hierbas en sí mismo, y se le considera el autor del primer libro de hierbas chino, aunque el texto fue compilado en tiempos históricos más recientes. También ayudó a la humanidad a aprender más sobre medicina china. Se le atribuye la autoría de El clásico de la medicina interna del emperador amarillo, que fue escrito en torno al año 1000 a.C. con la ayuda de su médico. Comenta la naturaleza del yin y el yang, así como la teoría de los 5 elementos y su impacto en el universo, la salud humana y las funciones corporales. A lo largo de los siglos, al libro se le añadió múltiples anotaciones y ampliaciones,
y los últimos textos que han sobrevivido datan del siglo XIV después de Cristo. Las teorías explicadas en este libro forman la base de la medicina tradicional china tal como se practica en nuestros días, mientras que las 365 hierbas y minerales que componen el herbolario están entre los remedios chinos más importantes que se usan actualmente. La medicina china comenzó con un mito, pero sus prácticas están registradas desde hace muchos siglos, en torno al año 400 a.C., donde se describió por primera vez las técnicas diagnósticas chinas, que se han encontrado agujas de acupuntura en las tumbas de la dinastía Han en el 206 a.C., y en el siglo VI después de Cristo se extendió la lista de hierbas de 730 remedios, mientras que el gran herborista publicó hacia 1590 una lista de 1892 remedios. Las teorías tradicionales se han ido expandiendo gradualmente a lo largo de los siglos y los estudiosos de la medicina han producido todo tipo de textos detallados que abarcan desde el tratamiento de fiebres y epidemias hasta las dolencias infantiles, los problemas de la piel o la acupuntura. Las teorías formalizadas y los remedios atribuidos a estos emperadores resultaban familiares a las clases gobernantes de la sociedad china, pero la gran mayoría de la gente dependía de la medicina popular y de los médicos itinerantes, de modo que el cuidado de la salud en las regiones remotas era extremadamente básico. Todo esto empezó a cambiar en el siglo XVIII con la llegada de los misioneros y de los comerciantes europeos, la disección de los cuerpos al estilo occidental, que antes estaba prohibida, demostró la verdadera función de los diversos órganos y los médicos chinos empezaron a viajar al extranjero para estudiar esta nueva medicina. El primer estudiante llegó a la Facultad de Medicina de Edimburgo en la década de 1850. A comienzos del siglo XX, China tenía sus propias facultades de medicina occidental y las técnicas tradicionales empezaron a ser descartadas por considerarse poco científicas. Tal vez el más famoso de los médicos chinos en Occidente, director de la revolución que derrocó al último emperador en 1911, había estudiado medicina en Cantón y Hong Kong y practicó en el hospital de Macao antes de entrar en política. Era un gran defensor de la medicina occidental y el nuevo gobierno nacionalista impuso restricciones a las técnicas tradicionales, prohibiendo las nuevas facultades y controlando estrictamente la práctica. Esta estrategia se topó con una resistencia considerable, por lo que fue inevitable hacer concesiones. Se emprendieron investigaciones de los remedios chinos para demostrar científicamente su eficacia y se hicieron intentos de fundir las teorías médicas occidentales y las tradicionales chinas. En la década de 1950, bajo el mando de Mao, se establecieron nuevas facultades de medicina tradicional china en Shanghái y en otras ciudades, y junto con muchas fábricas que producían píldoras y polvos basados en las recetas tradicionales. Actualmente, la medicina tradicional china está disponible en la totalidad del país, como también lo está la medicina occidental, y los pacientes pueden elegir tratamientos de ambas disciplinas o bien optar por las múltiples curas populares que han sobrevivido. Como vemos, el ingreso de la medicina occidental intentó quitar la medicina tradicional de las prácticas habituales para la salud y no lo logra porque hay una resistencia en base a la tradición que consigue que sobreviva
la medicina tradicional y puedan convivir ambas para que el paciente pueda elegir entre una u otra y no que haya una única propuesta o un único camino para poder buscar una solución a los problemas de salud, a las enfermedades o simplemente a tener una salud preventiva, ¿verdad? Por suerte, en este caso, se ha mantenido en el tiempo y se ha adaptado con el correr de los años. Bueno, hasta aquí un poco el origen de la medicina tradicional china, cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo sobrevive hasta el día de hoy. Y en el próximo capítulo vamos a continuar analizando un poco este libro tan rico y tan lleno de diferentes opciones dentro de la medicina china. Y vamos a hablar del mundo natural y la teoría de los 5 elementos y los supuestos en equilibrio, el yin y el yang. Así que hasta el nuevo capítulo y nos estamos encontrando nuevamente.